Muy buenos días una vez más. Sean todos bienvenidos. Vamos esta mañana a ir a la palabra de Dios. Vamos a estudiar lo que dice el libro de Mateo. Y el título de esta predicación es Moralidad contra Relación. El Señor en la siguiente sección que estudiaremos esta mañana, que es Mateo 12, nos va a enseñar el peligro de lo que conlleva el ser una persona moralmente correcta solamente. Así que quiero comenzar esta mañana diciendo que antes que otra cosa, yo estoy de acuerdo con la moralidad. Una persona debe ser moral, pero una persona debe ser moral, no solamente moralmente correcta, sino debe ser una persona que refleje que la moralidad que profesa está basada en lo que dice la palabra de Dios, no solamente en una apariencia externa, porque se dice mucho con respecto a la moral, que si la persona es moral, si no es moral, ya no hay moral, dicen por ahí algunas personas, o que si lo que haces es totalmente moral o no. Y la ética, la moral, las normas, yo creo que deben ir aunadas, reveladas a través de la revelación de la palabra de Dios, y creo que es peligroso cuando la gente solamente piensa en la moralidad como un estilo de vida sin tener el fundamento de la palabra de Dios. El peligro de la moral, de la ética, la religión, la reforma en tu vida, la limpieza de tu vida, como el cambiar malos hábitos por buenos hábitos, puede ser muy peligroso. Y esta es la enseñanza de esta mañana. Acompáñeme a Mateo 12, versículos 43 al 50. Hoy terminamos el capítulo 12 de Mateo con la ayuda del Señor. Dice así, Mateo 12, versículos 43 en adelante. Cuando el espíritu inmundo, está hablando nuestro Señor Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, dice, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y consigue otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y luego el siguiente versículo, 46, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Estaban afuera denota que él estaba dentro. De hecho, el capítulo 13 de ahí de Mateo, versículo 1, dice que salió de la casa. Entonces él está dentro, y el versículo 47, y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que hace la voluntad de mi Padre que los cielos. Sí, ¿verdad? Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Me confundí ahí. Los fariseos eran moralistas clásicos. Estas son las 2 secciones que vamos a estar estudiando esta mañana. Y está dividido el mensaje como en 2 partes, pero están anclados el uno con el otro. Y lo que vamos a ver esta mañana es los fariseos de ese momento, los fariseos que dicen ser tan religiosos, son personas como ningún otro grupo que ha existido hasta ese momento, tan comprometidos con la ética, con las normas, los principios de la vida y la moral. Vivían un código moral tan complejo y tan exigente, basado en leyes que tenían para todo, y su vida era completa y totalmente ajustada por una serie de legislaciones y moral. De cierto modo sería
la mayor moral del tiempo en el que ellos vivían. Estaban llamando a la gente a tener un comportamiento ético basado en la ley de una traducción piadosa, según ellos. Y en ese seguir, en esa persecución de estilo de vida, de moral, curiosamente rechazaban a Dios mismo. Es decir, los religiosos de ese entonces creían que lo que hacían era lo mejor. Y le decían a la gente que siguieran estas normas, que vivieran bajo estos estatutos, bajo estas leyes que ellos habían interpretado. Y curiosamente, vivían lejos de Dios. Así que, mientras estaban profundamente arraigados en esta moral, estaban siendo condenados al infierno. Estaban siendo llevados a un juicio, porque limpiaron sus vidas por fuera y se convencieron a sí mismos que eran justos y morales y buenos. Y en consecuencia a ese convencimiento mental de que somos buenas personas, no escucharon cuando se les predicó el evangelio real acerca del pecado en sus vidas. Cuando el evangelio vino a ellos y escucharon acerca del pecado, ellos no estaban interesados en escuchar porque vivían bajo la ilusión de su propia justicia y se volvieron inalcanzables. Curiosamente, Jesús no tuvo ningún problema con hablarle a las prostitutas, ladrones, criminales, a los pecadores de la sociedad, publicanos, extorsionadores. Pero le costaba tanto trabajo llegar a estos moralistas religiosos santurrones que por fuera aparentaban tantas cosas buenas, pero que estaban engañados por una falsa bondad y estaban lejos de Dios. No reconocieron su pecado y por lo tanto decían, nosotros no necesitamos un Salvador. La gente que piensa que está bien. ¿Alguna vez has hablado con alguien que le dices, tienes que acercarte a Dios? Mira, pero ¿por qué? Yo estoy bien. Yo no le hago mal a nadie. Yo no robo, yo no mato, yo no engaño, yo no hago esto, yo me porto bien. La gente que cree que está bien, que tiene una moral alta en esta vida y se conduce bajo ese precepto de su moral, está engañada. Y está alejada de Dios y dice, yo no necesito acercarme a Dios porque Él está conmigo. ¿Lo ha escuchado? Ese es el peligro de la moralidad. Crea una ilusión de seguridad cuando en realidad la persona que es moral puede estar en el mayor peligro de todos. Puedes ver, por ejemplo, a los mormones. ¿Conoce a los mormones? Los mormones viven una vida cristiana ejemplar. De hecho, en el estado de Utah, en Estados Unidos, donde es el estado con mayor número de mormones en Estados Unidos, me dicen, yo no he estado ahí, pero me dicen que en ese estado no hay cantinas, no hay prostíbulos, no hay casinos, no hay este tipo de situaciones. Y que en realidad los mormones parece ser que viven una vida ejemplar. Y que se comportan de tal manera que la gente dice, verdaderamente esos son unos cristianos. El problema es que no creen que Jesucristo es el Salvador. Y ese estilo de vida tan moral que llevan ante la sociedad se viene abajo a una condenación porque Cristo es el único que salva. Mateo 23, versículos 25 en adelante, nuestro Señor Jesús dice así, en el versículo 25, ¡ay! Y acuérdese que cada vez que usted ve un ¡ay! No es que se haya machucado o algo, sino es una advertencia, es el contrario de la bienaventuranza. Es como decir, pobrecito de ti, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera, lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego,
limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Casi no les dice nada a Jesús, ¿verdad? ¿Y a quién le dice eso? A los religiosos, a los que sienten que caminan 5 centímetros sobre la tierra, a los que se sienten muy justos, aquellos que son ante los ojos de la sociedad los hombres de Dios. Pero bendito sea Dios que Él conoce el corazón y Él sabe lo que hay adentro de cada uno de nosotros. Él no ve lo que ve el hombre, le dice el Señor a Samuel: tú estás viendo solamente por fuera, pero el Señor ve el corazón. El verdadero problema era que esto era cierto acerca de estos hombres, de estos fariseos, y triste realidad, porque no reconocieron, porque vivían bajo una ilusión de la moral, de justicia propia. Déjeme decirle algo, que nunca vivió un grupo que estuviera más comprometido con un código moral que los fariseos. Nunca al mismo tiempo vivió un grupo que estuviera más lejos de Dios. Porque en su creencia de que estamos bien, en que nosotros no le hacemos mal a nadie, vivían de acuerdo a sus normas, pero no de acuerdo a las normas del Señor. Y estaban alejados. El legado de la justicia propia es el engaño que deja a una persona con un interior vacío y sin entender el propósito de su vida. Y el propósito de esta sección es advertir a los que escuchan de la falsa religión de los fariseos, de los moralistas, y a eso viene Cristo. Una gran diferencia. Y por un lado tenemos los moralistas, la moral, y por el otro lado veremos cómo es que los que tienen una relación con Dios son los que realmente viven lo que Dios quiere. Leemos en la Escritura en Lucas 18, acompáñeme al versículo 10, lo hemos leído en muchas ocasiones y vemos el ejemplo claro de nuestro Señor Jesucristo dando una parábola diciendo acerca de 2 hombres que fueron al templo a orar, ¿se acuerdan? Uno era un fariseo religioso moralista y el otro era un recaudador de impuestos, un ladrón inmoral. Y en Lucas 18, versículo 10, dice así: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Una típica oración del moralista. Es como un reporte a Dios diciéndole: oro solo para dejarte saber lo santo que he sido siempre. Mírame qué bueno soy. Es la oración de este hombre. Ese es el moralista. Versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. El que tenga oídos para oír, que oiga. Eso no dice, eso ya se lo agregué yo. No le estoy agregando la escritura, solamente le estoy recordando algo que dice la escritura. El que se enaltezca será humillado, y el que se humille será enaltecido. Porque habemos muchos que estamos llenos de orgullo, de soberbia, que no queremos doblegar, que no queremos reconocer, y tendremos que entregar cuentas. La moral es una cosa irrefutable. La justicia propia es una cosa indiscutible. Estarías mejor siendo inmoral y reconociendo la necesidad de un Salvador que vivir bajo la ilusión que por tener un código moral en el exterior estás bien en tu interior, cuando no hay nada más lejos de la realidad. Y así el Señor va a entrar a este punto tan interesante. Y ese es el mensaje de este pasaje. El Señor va a exponer los resultados del enfoque ético religioso. Y lo puedes ver con los judíos que estamos leyendo. Y lo puedes ver con los católicos. Y lo puedes ver con los protestantes liberales. Con los evangélicos. Con los mormones moralistas. Los religiosos del mundo. Con todas las personas que crean, que piensen que están bien delante de Dios, cuando en realidad no están bien delante de Dios. Y tú puedes decir, yo voy a la iglesia, yo leo la palabra, yo soy cristiano, pero en tu corazón hay soberbia, falta de perdón y estás mal. Vamos a Mateo 12, versículo 43. Vamos a empezar a estudiar. Mateo 12, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y cuando en el versículo 43 leemos, cuando el espíritu inmundo, este espíritu inmundo es una frase que se utiliza varias veces en el Nuevo Testamento para referirse a demonios, ángeles caídos, criaturas viles, miserables, malvadas. La idea del espíritu inmundo indica la inmoralidad, la suciedad y el carácter vil de su naturaleza. Ahora, me gustaría que usted y yo entendiéramos que cuando dice que el postrer estado viene a ser peor, porque dice que va por otros peores que él, entonces entendemos que hay ciertos niveles. Entonces entendemos que hay unos espíritus que son, por naturaleza son malos, pero hay unos que son peores. Dice el versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, no entendemos bien a qué se refiere eso de por lugares secos. No sabemos si se refiere al árido desierto y no sabemos por qué va ahí. Alguien escribe un comentario y dice que puede ser su afinidad a lugares de desecho, a lugares sin fruto. Anda buscando reposo y no lo halla. Hay una inquietud en este espíritu en busca de descanso, pero no lo encuentra. Es como si necesitara un lugar para desarrollar su actividad, y ese demonio sin cuerpo está inquieto hasta que pueda encontrar un lugar nuevo en la vida de un ser humano. Creo que es importante observar, porque el Señor está diciendo en este verso que los demonios entran y salen de los hombres y parecen estar a gusto en ellos que fuera de ellos. Versículo 44. Entonces dice, como no encuentra reposo, dice, ya sé, voy a regresar a mi casa. Note lo que dice. Entonces dice, volveré a mi casa. Considera la vida de ese hombre de donde salió, ¿su qué? De donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada.
Los demonios no solo funcionan dentro de los hombres, pero al parecer ocupan una residencia permanente ahí, porque dice mi casa. Se sentía cómodo ahí. ¿No te ha pasado que cuando vas de viaje puedes disfrutar del viaje, de los lugares a donde estás y todo, pero no hay como dormir en tu casa, en tu cama? Así esté el colchón como esté, ¿verdad? No hay como dormir en tu casa. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Y debemos preguntarnos, ¿por qué dejaría el demonio a este hombre en primer lugar? ¿Qué es lo que vamos a aprender esta mañana de esto? Lo más probable es que este hombre tuvo algún tipo de reforma moral. De alguna manera, él ha limpiado su vida, sus acciones, se ha deshecho de algunos vicios malos. Los hombres hacemos eso. ¿No te ha pasado que a fin de año, quién de ustedes puede reconocer que cada fin de año o en año nuevo dicen, ahora sí, este año voy a hacer esto, este año tengo como propósito hacer esto? ¿Le ha pasado? Tenemos resoluciones y en el año nuevo hacemos nuevos planes. Incluso las personas que roban pueden dejar de robar, las prostitutas dejar de prostituirse, los delincuentes renunciar a sus crímenes, tratar de vivir como ciudadanos respetables. Es posible que exista en el corazón del hombre la capacidad de reformarse a sí mismos. Tengo un tío que tiene más de 25 años de haber dejado de tomar. Y él me dice, tengo 20 y tantos años de no probar una gota de alcohol. Y es orgullo y dice, soy un alcohólico de tantos años y me he reformado en ese aspecto. ¿Conoce a alguien? Sí. Gente que deja de hacer cosas. Algunos dejan de hacer cosas por miedo a la muerte, otros por miedo a la cárcel, por la presión de la gente que aman, por lo que sea, por la religión. Se puede en realidad responder a la presión religiosa y es posible que esto pudiera haber sido el hombre de quien incluso el Señor hubiera librado de este demonio. ¿Se acuerdan cuando el Señor limpia a los 10 leprosos? ¿Cuántos regresan? Hemos aprendido que el Señor sanó a personas y que no necesariamente esas personas a las que sanó fueron salvas. Simplemente las sanó, pero no todas fueron salvas. Solo uno volvió y fue redimido. Y el Señor está ilustrando aquí una especie de limpieza externa, una reforma moral. Creo que en un sentido es precisamente lo que había ocurrido con el ministerio de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar, dice la Escritura que todo Jerusalén y Judea salían al río Jordán, confesaban sus pecados, arrepentidos, se bautizaban en el bautismo de Juan, pero no habían recibido al Señor. El Señor todavía no entraba en escena. Ellos de alguna forma estaban preparándose. Es como si dejaran de hacer las cosas que hacían. Es como si barrieran y limpiaran la casa y prepararan el lugar para que viniera. Y cuando viene el Mesías, le dicen, no queremos nada contigo, y no lo dejan entrar. Versículo 44 de Mateo 12, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. La gente escuchó, se arrepintió, dejó de hacer ciertas cosas. Estaban preparados, pero cuando viene el Mesías no lo aceptan. Y hay un vacío, una moral superficial externa. No está Cristo. Muchos de ellos habían llegado a Juan el Bautista, se habían arrepentido, habían sido bautizados, pero no estaba Cristo ahí. Es más, en el capítulo 19 del libro de Hechos, acompáñame a Hechos 19.
Hechos 19. En esta sección, Pablo, escuche lo que dice, versículos del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis, el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Te das cuenta? Aquí dice que ellos fueron bautizados con el bautismo de arrepentimiento en el desierto, preparando sus corazones para el Mesías. Todos sabemos que cuando llegó el Mesías, muchos de ellos dijeron: no queremos nada contigo, y cerraron las puertas de su vida. Pero la casa había quedado barrida, escombrada, adornada, pero no había nadie ahí. Versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. En otras palabras, ellos creyeron en Cristo y el lugar vacío se llenó de Cristo. Así la parábola de nuestro Señor puede estar relacionada o reflejar, al menos que el ministerio de preparación de Juan era para sanear la vida, a donde la gente limpiaba sus vidas y sacaba toda esa suciedad que había dentro. Pero cuando esa persona se volvía moral y decía: yo estoy bien y no necesito de un Salvador, entonces su vida podría venir a ser peor que como estaba. Porque si Cristo no estaba ahí en ese lugar vacío, regresaría la maldad a su vida con otros peores, y su postrer estado sería peor que el principio. La casa vacía entonces habla de un vacío espiritual que se crea cuando la gente consigue ser moralmente correcta, pero no conoce a Cristo. La razón por la que es más peligroso que la inmoralidad es porque dice aquí, de los labios de nuestro Señor, que en lugar de un solo espíritu inmundo regresan otros 7, o sea, 8 a esta persona moral religiosa, y se convierte en una víctima de Satanás de una manera en la que una persona inmoral no lo es. Lo voy a decir de otra forma. Los religiosos que dicen: yo no necesito a Cristo, son peores que los pecadores que en algún momento pueden llegar a reconocer a Cristo y decir: yo estoy viviendo una vida tan mal que yo realmente me necesito arrepentir de todo lo malo que hago. Eso es mejor que creer una persona que porque no le hace mal a nadie, está bien delante de Dios. ¿Entiende lo que le digo? Mateo 12:45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Esa expresión, entrados moran allí, es una palabra que se traduce en el original como katoikeo, que significa permanencia, que significa establecer y sentirse en casa. Cuando llegas a tu casa, después de un largo día, algunos de nosotros tenemos por costumbre, para sentirnos en casa, tal vez es cambiarnos de ropa, ponernos algo más cómodo. Algunos nos quitamos los zapatos, nos ponemos las pantuflas o las chanclas, qué sé yo. Algunos andamos descalzos. ¿Te sientes en casa? Dices: es mi casa. Esa expresión, y entrados moran allí, katoikeo, es llegan y se establecen como en su casa. Se sientan en los sillones, suben los pies, se quitan los zapatos, comen en la sala. Mira, finalmente llegan y encuentran todo bien, todo limpio, adornado.
Dicen, no hay nadie, pues vamos a disfrutar. Esta gente que se siente moralmente correcta, que no tiene a Cristo en su corazón, que vive bajo sus propios principios, justificando lo que hacen, está condenada. Hay una parte en Mateo 23, acompáñenme a Mateo 23, 15. Otro ay de nuestro Señor Jesús a los fariseos. Mateo 23, 15. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, otra vez, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Si ya son hijos del infierno estos, por creerse justos sin la necesidad de Cristo. Y aquellos a los que hacen seguidores de ellos dicen, a esos los haces 2 veces más. Wow. ¿Qué mensaje de Jesucristo? El mensaje de la iglesia no es la moral vacía sin Jesucristo. Creo que Dios nos ha llamado a anunciar el Evangelio. Jesús no predicó la moralidad, predicó la salvación y el arrepentimiento de pecado. Es mejor ser inmoral y reconocer la necesidad de un Salvador que ser una persona moral que no reconoce la necesidad de un Salvador. Yo he hablado con gente que me ha dicho, yo no tengo la necesidad de ese Salvador que tú dices, porque yo no le hago mal a nadie. Yo estoy bien. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Sí, pero yo estoy bien. Yo voy a la iglesia. Yo ayudo a los pobres cuando quiero y cuando puedo. Yo vivo mi religión. Yo no mato, yo no robo, yo no engaño. Yo de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa. Y no siente esa condenación del pecado que hay en la vida de la persona que tiene la necesidad de un Salvador. Resulta más fácil llegar a alguien que está abrumado por el sentido del pecado que contactar a alguien que está abrumado por el sentido de su justicia propia. Por cierto, las personas inmorales del tiempo de Jesús, ellos no blasfemaron y lloraron por la muerte de Cristo. Las personas inmorales no planearon su ejecución. Las prostitutas, ladrones y asesinos no lo hicieron. Las personas religiosas lo hicieron. Es la maldición de la moral. Los santurrones religiosos morales son engañados por completo. La justicia propia y la inmoralidad es una maldición que aleja a los hombres. Segunda de Pedro 2. Versículos 20. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y aquí tenemos una imagen de algunas personas que incluso llegaron al cristianismo, escucharon el mensaje de Jesucristo, tienen un conocimiento intelectual, pero que han vuelto atrás. Comenzaron a vivir una moral cristiana, dice, enredándose otra vez en ellas.
versículo 20, la segunda parte, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Por qué? Porque hay una mayor condenación. Porque al que más se le da, más se le demanda. Tiene una sentencia mayor si tiene una mayor cantidad de conocimiento. Ese es el mensaje de Romanos 2. Pedro y Pablo, así se llamaban los picapiedras, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hasta ahorita me cayó el 20. Pedro y Pablo tienen un mensaje muy similar y podemos ver el Espíritu hablando a través de estos dos hombres. Miren lo que escribe en Romanos Pablo en el capítulo 2. Capítulo 2 de Romanos. Mensaje muy similar a lo que estamos escuchando. Si alguien cree que es moral y dice, yo no hago mal, yo no hago esto, yo no hago el otro, fíjese lo que dice Pablo en Romanos 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, perdóneme, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Gente que dice, yo no hago esto. Pablo dice, eso que tú dices que no haces, eso haces. Eso mismo haces. ¿Y crees que te vas a salvar? No. Cuando Pedro escribe en 2 de Pedro 2:22, no vaya ahí, yo se la leo, ahí está. 2 de Pedro 2:22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio y habla del perro que vuelve a su vómito y la puerca que se vuelve a revolcar en el cieno. Imagínate la moral como un perro que eventualmente vuelve a su vómito. Imagínate la moral como un cerdo que se revuelca en el lodo. Puedes tomar a un cerdo, bañarlo, pintarle las pezuñas, ponerle un collar muy bonito y soltarlo y se va a ir a revolcar al lodo. ¿Por qué? Porque su naturaleza es irse a revolcar al lodo. Porque lo puedes lavar, lo puedes perfumar. Al perro eventualmente, aunque lo traigas muy cookies, como dicen, puede ser un French Poodle si tú quieres, o el que tú quieras. Dice que volverá a su vómito. ¿Por qué? Porque su naturaleza es esa. La persona que siente, que cree que es moralmente correcta y no tiene necesidad de un Salvador, es así. Su naturaleza no ha cambiado. Tiene que cambiar por dentro. Yo no sabía que los leprosos pierden la sensibilidad. Estaba leyendo un reportaje de los leprosos y un hombre
que fue a la India a estudiar esta enfermedad, un doctor estadounidense, dice que se dio cuenta cuando un hombre estaba volteando la tortilla o el pan en el comal. ¿Ha visto las señoras que hacen tortillas y las picaditas y todas esas cosas bien ricas? Que luego hasta meten los dedos así hirviendo, al aceite hirviendo. Dices, no hombre, yo meto eso y me muero. O te dicen, oye, volteame la tortilla, ¿no? Vas por la cuchara y la volteas, porque, ¿no? Bueno, este hombre descubrió que había en ese lugar a donde él fue una persona que dice que sin darse cuenta metió los dedos a una olla de aceite hirviendo y sacó algo. Y cuando él lo vio, le empezó a llamar la atención y empezó a estudiar y a darse cuenta que estas personas con lepra, lo que pasa es que ve que la lepra se cae la piel, pero se cae porque estas personas se destruyen su piel porque pierden sensibilidad. Se rascan tanto que no sienten que se están desgarrando la piel, pierden sensibilidad. Y la persona que cree que está bien, pierde esa sensibilidad del pecado en su vida. Yo estoy bien, yo no hago mal. Y nuestro Señor advierte a la gente y les dice, no sigan ese camino. Serán juzgados al final, les irá peor. Muy morales, pero vacíos por dentro. Tiene que haber una redención, una regeneración, para que haya una relación correcta. Porque no puedes decir que eres cristiano solamente de boca, sino con hechos. Y dice Mateo 12:46 que mientras él aún hablaba, mientras él exponía todo esto, mientras él advertía de esto, dice que he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Ahora, para aquellos que se han preguntado, cuando dice he aquí su madre y sus hermanos, Mateo 13:55 nos da el nombre de sus hermanos. Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Son los hermanos de Jesús. Tenía un hermano Judas. No Judas Iscariotes. Acuérdense que los que estamos estudiando en Santiago, aprendimos que Judas era un nombre común. Y esos son los hermanos de Jesús. Y estaban ahí preocupados, aunque no creían en él. Mire, no vaya, yo se lo leo. Dice Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, Jesús está hablando a los fariseos, les está diciendo, cuando el postrer estado del hombre vienen los demonios, y les está explicando lo que acabamos de leer. Dice que vino su mamá y vinieron sus hermanos, estaban afuera preocupados por él. Sus hermanos ni siquiera creían en él. A mí se me figura que de alguna forma María estaba preocupada por él. Ahora le voy a decir por qué estaba preocupada. Vamos a Marcos 3:20 y 21. Si usted lee el contexto de Marcos 3:20, es la misma historia. Jesús está hablando lo mismo, pero mire lo que dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí, o sea, está loco. Si usted lee el contexto, es lo mismo, está hablando de lo mismo. Pero dice Marcos, porque acuérdese que Marcos tiene otra perspectiva de Mateo, y Marcos escribe y dice, mientras él decía, vinieron los suyos y dijeron, este está fuera de sí, estaba la gente y no podían ni comer, y mientras él hablaba, ¿y qué pasa? Van y le dicen a María, oye, Jesús, creemos que ahora sí se voló la barda, o sea, ahora sí está diciendo cosas que no debe decir, y ten cuidado. Y entonces parece ser que María toma a sus hijos, va a buscar a Jesús y le dicen, oye Jesús, allá afuera está tu mamá y tus hermanos, te buscan.
Ahora, para aquellos que piensan, porque lo he escuchado, incluso salió una película, no tiene mucho, de Jesús el niño, ¿cómo era? ¿Te acuerdas? El niño Jesús, que dice que Jesús cuando era niño resucitaba pajaritos y hacía mariposas, ¿y te acuerdas? Aquí acabamos de leer, si no mal recuerdo, en Lucas 7, en Juan 7:5, que sus hermanos no creían en él. La Biblia no dice nada de la infancia de Jesús, pero mucho se ha estipulado que Jesús cuando era pequeño hacía milagros y hacía cosas, pero no dice nada de eso la Biblia. Es más, dice, sus hermanos ni creían en él. Creyeron en él hasta después de que murió y resucitó, hasta después creyeron en él. Y están aquí afuera y dice Mateo 12:47, le dijo uno, aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Ahora, piense conmigo por un momento, está Jesús hablando, un hombre adulto, con una enseñanza y un despliegue de autoridad contra los escribas, los fariseos, contra los incrédulos, con un lenguaje dinámico, trayendo un despliegue de poder, hablando con autoridad, y que de repente llegue uno y que le diga, te habla tu mamá. Es un poquito vergonzoso, ¿no cree? Que les dijera, perdónenme, ahorita regreso, es que me habla mi mamá. Este no era momento para mamá o hermanos. Era momento de predicar un mensaje que tenía que ser predicado. Y Jesús siempre, siempre, siempre tiene una enseñanza. Versículo 48, respondiendo, él al que le decía esto dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Eso no quiere decir que no los amaba o que los negara como familiares. Sabemos que los ama. Sabemos que Santiago, este que leímos aquí, que lo nombran como Jacobo en Mateo 13:55, ese Jacobo se traduce como Santiago. Ese Santiago es el que usted y yo tenemos en nuestra Biblia del libro de Santiago. Ese es el hermano de Jesús que en un momento de su vida no creía en él, pero que cuando Cristo muere y resucita, ese Santiago después se convierte en el pastor de la iglesia de Jerusalén. Ese Santiago es el hermano de Jesús y Jesús lo amaba. Y al decir, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? No quiere decir que no los amara. No quiere decir que los rechazara. Jesús, estando en la cruz, antes de partir con el Padre, voltea a ver a María y ¿qué le dice a Juan? ¿Y qué le dice a María? Mujer, he aquí tu hijo, hijo aquí, tu madre. Se la encarga a Juan. ¿Los amaba? Claro que los amaba. Y cuando dice quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, realmente está diciendo quién está relacionado conmigo, quién es realmente mi familia, quién tiene intimidad realmente conmigo. Mateo 12:49 nos da la respuesta y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Quieres saber quién está relacionado conmigo? Mi familia espiritual. Te voy a decir algo que probablemente ya sabes, pero a lo mejor no has entendido. Tus hermanos carnales te pueden rechazar, pero por eso Dios te ha dado hermanos espirituales, que somos tú y yo. ¿Entiende lo que le digo? Porque mientras nuestros hermanos carnales, nuestra propia sangre, como se dice, nos puedan decir, no porque has cambiado de religión, no porque ahora piensas diferente, no porque ahora ya no eres igual. Hay otro grupo de hombres y de mujeres que dicen, tú eres mi hermano en Cristo Jesús y yo estoy obligado a amarte. Así que cuando te rechacen tus propios, recuerda que tienes alrededor de ti otros que te aman.
que si bien no somos hermanos en sangre según hombre, somos en sangre según nuestro Señor Jesucristo. Versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y lo que Jesús está diciendo es, para estar relacionado conmigo, no es que tenga que ser una cosa física, sino es algo espiritual. Que las personas que creen en mí se relacionan conmigo. Ahora, ¿cómo logramos esa relación? Al hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahora escuche, Mateo 3:17, Mateo 17:5 y Mateo 18:11. Bueno, primero esas dos primero. Nos van a enseñar lo que dice el Padre. Mateo 3:17, cuando Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista. Dice, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre revelando desde el cielo quién es Jesús. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros reconozcamos que Jesucristo es Hijo de Dios y lo aceptemos como tal. Otra ocasión en la que el Padre habla de su Hijo, Mateo 17:5. Ahora están en el monte y dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y añade, a él oíd. La voluntad de Dios es que creas en su Hijo para que tengas vida eterna. Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esos son mis hermanos y mi madre. Y el Padre desde el cielo dice, este es mi Hijo, en él me complazco, acéptenlo, a él oíd. Hay un pasaje maravilloso que revela la voluntad del Padre, a donde dice el por qué Jesús vino, es Mateo 18:11. Acompáñenme a Mateo 18:11. Mateo 18:11 nos narra lo siguiente y nos dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y luego nos narra una parábola y dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va a los montes a buscar la que se había descarriado? Y si aconteciese que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. La voluntad del Padre es que escuchemos al Hijo, que creamos en el Hijo, que seamos salvos. No es la voluntad del Padre que perezcamos. Segunda de Pedro 3:9. Esto estamos estudiando en casa precisamente. Segunda de Pedro 3:9, donde Pedro escribe y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que Dios Padre quiere es que tú y yo procedamos al arrepentimiento. Cristo vino para eso. Cristo dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que aceptemos a Cristo como lo que Él es. Primera de Timoteo 2:4. Pablo escribe a Timoteo y en Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos podrán decir, yo estoy bien,
yo no necesito, yo tengo mi relación con Él. ¿Ha escuchado a la gente decir así? No, hombre, yo y Chuchito nos llevamos de maravilla, es mi cuate, es mi... Así dicen muchos. Y el Señor advierte, dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Usted se acuerda la semana, no sé si fue la pasada o la antepasada, de esta generación mala demanda señal? Querían una señal del cielo. El Padre que está en los cielos dice, mi voluntad es que hagan lo que Él dice. Él fue a la tierra a morir por ustedes. Puedes tener un fariseo que no hace trampa, que no miente, que no roba, que no es adúltero, que da diezmo de todo lo que posee, que ayuna 2 veces a la semana y que se va a ir directito al infierno por creer que él no necesita un salvador. Por el otro lado, puedes tener un recaudador de impuestos que es ladrón, adúltero, tramposo, mentiroso y que si se arrepiente se va a ir al cielo. Porque al aceptar a Cristo, Cristo salvará su vida. Termino con Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay mucha gente que es moral, pero nosotros no estamos llamados a ser morales. Nosotros estamos llamados a tener una relación con Jesucristo y que esa relación refleje una vida moralmente correcta, sostenida por el poder del Espíritu Santo, no por nuestra propia justicia. Oremos. Señor, queremos como iglesia darte gracias por tu palabra. Queremos, Padre, esta tarde agradecerte por mostrarnos tu verdad. Pedimos humildemente, Espíritu Santo, que nos permitas, al ser confrontados con tu palabra, meditarla, atesorarla en nuestro corazón, que nuestra vida se convierta en tierra fértil, para que al ser depositada tu palabra pueda traer fruto que exalte tu bendito nombre, Padre. Señor, si hemos sido personas morales, si hemos sido personas que creemos que estamos muy bien cuando la realidad es otra, te pedimos que nos perdones. Si hemos sido personas que solamente en el exterior hemos tenido una apariencia, Señor, de justicia, de rectitud, pero por dentro hemos estado mal, hemos permitido, Señor, en nuestra vida la falta de perdón, la soberbia, la lascivia, la mentira, el adulterio, llámese el pecado que sea, perdónanos, porque no queremos ser personas moralmente correctas, no queremos ser personas que aparentan, Señor, queremos ser personas que realmente son lo que dicen ser. Queremos mostrar a tu Hijo Jesucristo. Queremos vivir la vida en Cristo. Queremos morir a nuestro yo y que Cristo sea exaltado. Ayúdanos, como siempre nos has ayudado. Ten misericordia de nosotros como siempre has tenido misericordia de nosotros. Te pido por mis hermanos, Señor, que los ayudes. Y como platicábamos hace un segundo allá afuera con algunas personas,
que en los momentos difíciles, en las situaciones difíciles, mostremos a Cristo, seamos veraces y que cuando pequemos no nos alejemos de ti, sino corramos a ti, Señor. Te pidamos perdón y vivamos para ti, Señor. En Cristo nuestro Señor y Salvador te pedimos todo esto y te damos gracias.